Gracias, Señor, por esta noche. Amén. Amén. Iniciamos otro tiempo en tu palabra, en tu revelación. Amén. Sí, Señor. Sé propicio a nosotros. Amén. Ministranos, compártenos, háblanos, de tal manera que lo que tú ves sea impartido en nosotros. Amén. Gracias por este ministerio. Gracias por lo que nos has abierto y continúas Amén. abriendo. Amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Gracias. Gracias, Señor. Queridos santos, hoy iniciamos una serie de mensajes muy profundos, muy serios. Siempre este tema de la palabra y de la verdad es algo muy crucial, muy esencial. Pero a medida que vayamos desarrollando, son 6 mensajes, así que no esperamos cubrir todo el espectro que incluye esta revelación en este tiempo, quizás esta hora que estemos aquí. Pero sí vamos a trazar el camino, el mapa, Amén. con algunos puntos. Vamos a utilizar el bosquejo que los santos prepararon y le hemos agregado algunos otros versos y algunas otras cositas para ir profundizando más. Pero vamos a tratar de cubrir, no sé si leamos cada detalle, pero los aspectos más cruciales que les den a ustedes una visión de a dónde se dirige esta comunión. Y elegimos 2 versos que todos conocen en Juan 18:37. Y dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Cristo no le contestó la pregunta, pero la pregunta es muy seria. La pregunta que él hace es muy seria. ¿Qué es la verdad? Era un hombre muy preparado, muy culto, relacionado con la filosofía griega y la filosofía del momento. Y cuando escucha que Jesús dice que él viene a dar testimonio a la verdad y luego define que todo aquel que es de la verdad oye mi voz, hace una pregunta muy seria. ¿Qué es la verdad? Y esa es básicamente el tema esencial, está escondido en este mensaje, definiendo qué es la verdad. Por eso el título es conocer la verdad, ser absolutos en cuanto a la verdad y en cuanto a defender el hecho de que la verdad es absoluta y dar testimonio a la verdad presente, a la verdad en el presente siglo del mundo. O sea, todo está girando en torno a la verdad. De la mentalidad de Pilatos, que es muy similar quizás a la mentalidad de muchas personas hoy, quizás Pilato estaba considerando que Jesús tenía algún conocimiento especial, un conocimiento muy profundo, a lo cual Jesús le llamaba la verdad. Y como primer parámetro, tenemos que decir que esta palabra verdad tiene diferentes esferas, Y esta palabra verdad nos va a llevar a ver en diferentes ángulos el tema de la verdad desde una perspectiva objetiva, es decir, externa,
y de una perspectiva subjetiva. No siempre tengo la bendición de cerrar una serie de mensajes y comenzar en el otro, pero en este caso tuve la gracia de poder terminar el mensaje 8. Y como recordarán, el mensaje 8 nos fue llevando a ver que la iglesia y el recobro del Señor es algo intrínseco. Que la iglesia y el recobro del Señor no es una organización, no es un sistema. No, la iglesia y el recobro del Señor es un vivir que es Cristo mismo, que se expresa en nosotros. Y una vez que ese Cristo se expresa en nosotros, entonces se expresa y se vive la vida de iglesia. Entonces eso cambia nuestras respuestas a las personas, porque no estamos y siendo parte de una organización, sino que estamos siendo asociados a este Dios triuno para que Él pueda cumplir su propósito y tenga su expresión en la tierra. Bajo ese mismo principio, necesitamos comenzar a ver este asunto de la verdad. Y el bosquejo lo va trayendo en diferentes perspectivas, así que lo iremos ajustando. Y el número romano 1 dice: el recobro del Señor es el recobro de las verdades divinas que son, según son reveladas en la palabra de Dios. Y el punto de las verdades divinas recobradas es que si algo se recobra es que se había perdido. Y muchas verdades que fueron un hablar espontáneo y fresco y constante de la enseñanza de los apóstoles, vino a ser algo obsoleto, desconocido, y desapareció, al punto que la estructura del catolicismo romano básicamente le quitó de las manos a las personas las escrituras y la hizo algo exclusivo para los eruditos que podían manejar varios lenguajes y podían manejar varios idiomas y podían estudiar. Y ellos consideraban que las personas del pueblo no podían realmente entrar en eso. Así que fue privada, la iglesia fue privada por siglos de la Biblia. Si nos quitan, y eso le pasó al pueblo de Israel, que llegó el momento que lo que era la ley se desapareció y siguió existiendo el pueblo de Israel y siguió la gente adorando a Dios, pero sin conocimiento de la ley, hasta que un rey, unos ayudantes del rey rebuscando encontraron el rollo de la ley y hubo un arrepentimiento y un avivamiento cuando volvieron a leer la ley y nuevamente el pueblo de Israel se ajustó. Ese mismo principio pasó con la iglesia, que fue privada completamente. Las personas entraron en un sistema completamente degenerado, corrupto, y no tenían ninguna base para poder sustentarse. Y no fue hasta el siglo XVI que Martín Lutero comenzó a estudiar las escrituras y comenzó a darse cuenta que había muchas cosas que no eran bíblicas. Y entonces el Señor coordinó la traducción al alemán por primera vez al lenguaje que las personas podían entender en ese país, la traducción de la Biblia al alemán, y también el Señor armonizó la invención de la imprenta
Y ahí comenzó entonces el Señor a moverse otra vez. Pero ya en ese tiempo, la pérdida de las verdades divinas había sido monumental. El fluir de la enseñanza apostólica se había detenido por siglos, siglos, y se había perdido la frescura de la revelación, de la economía de Dios completamente. Así que cuando se vuelve otra vez a ir sobre las escrituras, no se hace necesariamente sobre la enseñanza de los apóstoles, sino sobre la perspectiva de cada cual que comenzó a descubrir verdades y puntos aquí y allá, y poco a poco fueron creando una estructura, pero esa estructura produjo entonces, por falta de visión, divisiones. Y de ahí surgió que los que bautizaban por inmersión no estaban de acuerdo con los que no bautizaban por inmersión, y se formó un grupo. Y habían unos que creían en la sanidad divina y otros no, y se formó otro grupo. Todos con versículos bíblicos, cada uno tenía. Unos creían en la predestinación, otros no creían en la predestinación. Y así se establece la base de todos los grupos cristianos que tenemos hoy, que todavía se siguen dividiendo. Todavía se siguen dividiendo. ¿Por qué? Porque no hay una base apropiada desde la enseñanza de los apóstoles para que la iglesia sea edificada mediante las verdades divinas. Pero por la misericordia del Señor, un joven llamado Watchman Nee, desde muy joven, comenzó a estudiar y comenzó a buscar información y comenzó a recopilar una cantidad monumental de libros de hombres que estudiaron las escrituras y descubrieron muchas cosas, pero estaban fraccionadas. Así que él se dedicó a ir mirando y a ir estudiando y produjo lo que conocemos como la economía de Dios, el plan de Dios, el deseo de Dios, y lo que él le decía al hermano Lee: tengo el rompecabezas montado, tengo el rompecabezas. Hoy, nuevamente, hemos sido sentados en la enseñanza de los apóstoles, y hoy estamos en lo que se conoce como el recobro de las verdades divinas, que son reveladas en la palabra de Dios. El primer punto dice: la verdad es el Dios triuno con su palabra. Ya con ese argumento nada más, nos está diciendo que la verdad es algo más que un conocimiento. La verdad es algo más que una serie de postulados, estudios bíblicos. La verdad es una persona. Esa persona, no existe una palabra que mejor defina lo que esa persona es, porque esa expresión se contrapone contra el enemigo de Dios, que es la mentira y la falsedad. Lamentablemente, por la caída del hombre, todos nacimos dentro de esa estructura de la mentira y de la falsedad. Y cuando Cristo viene, Él viene precisamente para traer la realidad, como veremos más adelante cuando estudiemos la palabra verdad, para traer la realidad dentro de la tiniebla. Y por eso estas palabras que Él le dice a Pilato, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si lo decimos con la otra definición de la palabra verdad, que es realidad, para dar testimonio a la realidad. Y todo aquel que es de la realidad, oye mi voz.
Y aquí el Señor está diciendo que hay unos escogidos que van a tener el hambre y el apetito de entrar en esta dimensión de la verdad, que no es conocimiento. La respuesta que Cristo le pudo haber dado a Pilato cuando él preguntó ¿qué es la verdad? Cristo pudo haberle dicho: yo soy la verdad. Yo contengo toda la plenitud de la realidad y yo soy la luz que va a disipar toda la tiniebla de este universo. Bajo esa base, entonces es que podemos mirar esto. Por un lado, tenemos las verdades contenidas en la palabra, que han sido perdidas, malentendidas, aplicadas erróneamente. Pero por otro lado, esas verdades tienen un objetivo, y es centrarnos en la persona del Dios triuno. No para conocer, sino para vivir dentro y con esa persona. Claro, sin tener un recobro de las verdades, no podemos entrar a experimentar la realidad de esa persona. Por eso en este primer número romano se trabaja en cierta medida ambas cosas. Por un lado dice la verdad es el Dios triuno, pero dice es el Dios triuno con su palabra. Y entonces él también, los hermanos presentan que este recobro de la palabra contienen verdades. Es decir, visiones que se dan en la escritura. Y eso tiene como objetivo entrarnos entonces dentro de la realidad del Dios triuno. Es decir, la verdad objetiva sirve como base para que entonces entremos en la realidad del Dios triuno y entremos y nos sumerjamos en lo opuesto de la mentira y la falsedad que vive el mundo. Romano 2 dice: en los escritos de Juan, la palabra griega traducida verdad, aletheia, denota todas las realidades de la economía divina como contenido de la revelación divina transmitida y revelada por la palabra santa. Es decir, las realidades, esa palabra realidad es una maravilla, porque lo que está hablando es que no estamos hablando de conocimiento, sino estamos hablando de lo real, lo verdadero, en donde tenemos que ser constituidos y llenos de lo verdadero. ¿Para qué? Para enfrentar el mundo maligno, degradado y lleno de corrupción. Por eso en Juan 17:15, el Señor le dice: no ruego que los quites del mundo en su oración al Padre, sino que los guardes del maligno. Y luego dice el 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y el 17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, el Señor está diciendo, los que aman la verdad van a estar en el mundo, pero no conforme al mundo y no conforme al maligno, porque ellos no son del mundo, aunque están en el mundo. Y la manera como ellos pueden estar en el mundo es siendo santificados, limpiados, infundidos con la realidad. Y la realidad, por un lado, sí, se da la enseñanza, pero la verdad nos entra en la realidad. Y la realidad es que es Dios mismo, como la palabra, que penetra en nosotros, nos infunde, nos satura, nos llena y nos permite estar en el mundo sin ser contaminados con lo que Satanás tiene. Todos estos puntos los vamos a tocar con detalles
en los próximos mensajes, pero les estoy presentando. Ustedes tienen mucho conocimiento, tienen mucha base, así que no tengo que explicar mucho. Pero dice, por eso dice el punto A, la verdad es Dios, quien es luz y amor encarnado, para hacer la realidad de las cosas divinas, las cuales podemos poseer. Esa nada más es una maravilla, esa expresión. Dios se encarna como luz y amor, y Él es el primer hombre en esta tierra que vive en el mundo, pero no bajo la base del mundo y de las tinieblas, sino como la realidad de todas las cosas. Y ahora ese hombre se hizo disponible para que la realidad que está en ese hombre entre en nosotros. Esos somos los que amamos la verdad. Luego, la verdad es ¿quién? Es Cristo, que es el mismo Dios encarnado y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad como realidad de Dios y el hombre de todos los tipos, figuras y sombras del Antiguo Testamento y de todas las cosas divinas y espirituales. Así que Dios se encarna y se encarna en Cristo, y Cristo tiene dentro de sí toda la plenitud de la deidad, que es la realidad versus las tinieblas. Cristo fue el primer hombre en la tierra, no solamente que entró el vivir humano en la divinidad, sino que también él portaba en un cuerpo de carne la realidad. Y a su alrededor todo lo que había era falsedad. Él fue el primer modelo de uno que dentro de sí tenía la realidad. La verdad es el Espíritu, quien es Cristo transfigurado como realidad de Cristo y de la revelación divina. Es decir, Dios se encarna, en esta encarnación, toda la plenitud de la deidad se expresa en un hombre, pero ahora este hombre viene a ser el Espíritu que da vida, se transfigura, y entonces ahora este hombre que se transfigura viene a ser el Espíritu de realidad. Y ese espíritu de realidad se hace disponible a nosotros. ¿Cómo? Por la palabra de Dios, como revelación divina, la cual revela y transmite la realidad de Dios y de Cristo y de todas las cosas divinas y espirituales. El hablar de Dios, que era el mismo hablar que estaba disponible para Adán como el árbol de la vida, y él pudo haber participado de eso. Ahora nosotros tenemos, por el lado objetivo, tenemos la palabra, pero por el lado subjetivo tenemos que esa palabra se convierte en el rema de Dios dentro de nosotros y nos transmite toda la realidad de Dios. Así que, comenzando el mensaje, ya se lo describí completo. Necesitamos cambiar nuestro concepto de lo que es la verdad. La verdad es la realidad que se contrapone contra toda la mentira en que vivimos. Claro, esa verdad tiene una constitución objetiva. Por eso dice que la verdad es el contenido de la fe, nuestras creencias, los elementos sustanciales de lo que creemos que constituyen la realidad del evangelio completo. Cuando entramos a la palabra, hay unas bases que se delinean, que nos hablan de lo que es la redención, nos habla de lo que es la santificación, de lo que es la regeneración, de lo que es la glorificación. Todos esos son puntos, pero todo eso no es mero conocimiento, sino que es el resultado de nuestro disfrute del Dios triuno como nuestra realidad, la cual entramos en la palabra. Y poco a poco esa realidad que la aprendemos y la estudiamos viene a ser real dentro de nosotros.
Por eso quiero saltar al punto H, pero sé que no voy a leer todo. Ustedes pueden leerlo con calma. Quiero resaltar los puntos más cruciales. El punto H dice, la verdad denota las cosas que son verdaderas o reales. La verdadera o real condición de los asuntos, los hechos, la realidad, la veracidad, en contraste con la falsedad, el engaño, el disimulo, la hipocresía y el error. Quiere decir que cuando sumamos todos los puntos anteriores con relación a la realidad tocante a Dios, con relación a lo que es auténtico y veraz y sincero, todo eso es Dios mismo que opera en nosotros. Usted no tiene que tener un conocimiento de todas las cosas, sino lo que usted tiene que tener es la experiencia del Dios triuno que se vive como la realidad dentro de usted. El Señor lo que nos prometió es que el espíritu de realidad nos iba a dirigir a esa realidad. No a aprender muchas cosas, sino a entrar a vivir, aunque estamos en el mundo, entrar a vivir la verdad, que es el Dios triuno operando en nosotros. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz es la esencia de la expresión de Dios. Podemos también afirmar que la luz es Dios mismo expresado. Cuando andamos en esta luz, la verdad se hace manifiesta. Vean que aquí ya está moviéndose, no ya el conocimiento, sino un vivir. Cuando andamos en esta luz, la verdad se hace manifiesta, ya que la verdad es el fruto de la luz. La luz es la fuente de la verdad y la verdad es el fruto, el resultado de la luz. Por lo tanto, cuando permanecemos en la luz divina y andamos en la luz, automáticamente practicamos la verdad. ¿No es maravilloso? Guarden eso. Es decir, que practicar la verdad no es que usted va a decir la verdad, no es que usted se va a memorizar las verdades y las va a repetir. No. Las verdades objetivas nos llevan a esta experiencia. Nos llevan, la luz se transmite a través de la palabra y la luz entonces nos abre la verdad. Y la verdad viene a ser la realidad de nuestro diario vivir que produce un resultado. Ese resultado es permanecer en la luz divina y nos lleva entonces a vivir en nuestro diario vivir en la realidad del Dios triuno. Por otro lado, lo opuesto, lo que viven las personas, la mentira es la esencia de Satanás y las tinieblas son la expresión de la esencia satánica. Estas tinieblas están relacionadas con el pecado. Es por eso que en estos versículos se habla de la luz, las tinieblas y el pecado. Si no estamos en luz, ciertamente estaremos en tinieblas, y cuando estamos en tinieblas somos engañados por la mentira, la cual es la esencia de Satanás. Más aún, puesto que la mentira y las tinieblas están relacionadas con el pecado, también llegaremos a participar del pecado. Esta mañana tuvimos un bautismo en la iglesia. Se bautizaron 3 jovencitos, 2 niñas y un varón de 11 años cada uno. Para mí fue muy significativo porque yo hace 12 que estoy sirviendo con la iglesia local, así que cuando yo llegué, los pude ver nacer y crecer. Y ahora verlos tomando la decisión de bautizarse. Los hermanos me pidieron, hermano, ¿podría usted hablarle? Y me lo dijeron muy claro, hablarle sobre el bautismo al nivel de ellos.
que ellos entiendan. Y no es sencillo, porque muchas veces los jovencitos están nerviosos, entonces a veces nosotros estamos más emocionados que ellos y le damos una explicación espectacular y ellos están allí y no entendieron nada. Así que tuve en consideración qué yo les podía decir a ellos. Y saben, esta fue la palabra. Esta fue la palabra. Le dijimos, hay muchas cosas que ustedes no pueden ver, pero existe, aparte del mundo físico que ustedes viven, existe otro mundo. Y es un mundo, hay dos mundos. Hay un mundo espiritual que Dios es el que lo controla y lo administra, pero hay otra parte que se llama las tinieblas y es donde el mundo entero está. Por eso es que hay tantas cosas negativas y feas en el mundo. ¿Saben lo que va a hacer este bautismo? Este bautismo los va a ustedes a darles la capacidad de que puedan salir de esta atmósfera y entrar en la atmósfera que Dios gobierna. Y le dije, Dios utiliza un elemento físico como es el agua para que se dé una realidad espiritual que ustedes quizás cuando salgan dirán, bueno, ¿qué pasó? Yo me mojé, ¿qué pasó? Bueno, espiritualmente ustedes tienen ahora el derecho de entrar. Y este bautismo es solamente el inicio de algo que usted tiene que hacer toda la vida. Porque este bautismo no le garantiza a usted que usted pueda entrar otra vez a las tinieblas. Usted tiene que mantenerse en la luz. Por eso es que la vida de la iglesia es la clave para que se mantengan en la luz. Básicamente en general. Y uno de ellos, cuando oró, fui vindicado porque dijo, Señor, deseo que me saques de las tinieblas con este bautismo. Y yo dije, lo vio. Gloria al Señor, lo entendió. Esa es nuestra realidad todavía hoy. Conocer la verdad. Moviendo estos versículos. Juan 8:23 y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois del mundo, yo no soy del mundo. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Libres de las tinieblas, libres del mundo caído. A eso se refería el Señor, de que la verdad, que es la realidad, los haría libres. ¿Por qué? Porque al entrar en la verdad, entran en la realidad de Dios y entonces las tinieblas quedan afuera. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Así es que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Ustedes están en la realidad del pecado. Ustedes están en la realidad de la muerte. Pero si ustedes entran en mí, que soy la realidad y soy la verdad, ustedes son liberados. Eso es todo nuestro trabajo diariamente. Eso fue lo que los niñitos hicieron allí y comenzaron su vida. Y es lo que todavía hoy necesitamos seguir laborando hasta que el Señor nos saque de las tinieblas y nos mantenga en él. Por eso en esa conversación con estas personas, él le dijo, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, porque ellos decían, no, que Dios es nuestro padre, nosotros somos descendientes de Abraham, yo no sé qué tú estás hablando. Él le dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y de él he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y este punto es importante. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? La razón es porque vosotros sois de vuestro padre el diablo.
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Le estaba hablando a los religiosos, le estaba hablando fuerte, pero le estaba diciendo la verdad. Solamente hay dos atmósferas. Está la atmósfera de la realidad, que yo no puedo entrar en la realidad, o ustedes permanecen en su religión, pero siguen siendo hijos de mentira y siguiendo el padre que es Satanás. No es Abraham, es Satanás su papá. Así le dijo el Señor. Y esa es la realidad hoy. O usted está en la atmósfera de la verdad y la realidad, o usted está en la atmósfera de Satanás. Ese es el peso de este mensaje. El punto 1 dice, la verdad aquí no es la llamada verdad doctrinal, sino la realidad de las cosas divinas. Vea, ahí está claro. La cual es el Señor mismo. Este versículo dice que la verdad os hará libres, mientras que el versículo 36 dice, el Hijo os liberta. Esto demuestra que el Hijo, el Señor mismo, es la verdad. Ya que el Hijo es la corporificación de Dios, Él es la realidad de lo que Dios es. Por tanto, la realidad es el propio elemento divino. Ahí está. El propio elemento divino de Dios, conocido y experimentado por nosotros. Esa es la verdad. Cuando el Señor, como el gran yo soy, entra en nosotros como vida, Él, por ser la luz, resplandece en nuestro interior, introduciendo así el elemento divino como realidad en nosotros. Esta realidad, que es el elemento divino impartido en nosotros y experimentado por nosotros, nos libera de la esclavitud del pecado por medio de la vida divina, que es la luz del hombre. Cuando el Señor, como la palabra de Dios, se hizo carne, Él nos trajo la realidad de Dios a fin de que Dios pudiera hacer la gracia para nuestro disfrute. Maravilloso, maravilloso texto. Eso está en el estudio de vida de Primera de Juan, una maravilla. Ahí está definiendo lo que es la verdad. ¿Necesitamos la verdad objetiva? Claro que sí, pero la meta es el vivir del Dios triuno como nuestra realidad en nuestro diario vivir. Entonces, ese vivir, usted va a saber si usted está en la verdad o no. Pues, porque si cuando usted habla, usted mata a los demás, ofende a los demás, hiere a los demás, entonces usted es hijo de Dios, pero se está comportando como hijo del diablo. Y usted se le entregó la realidad en sus manos, pero usted está viviendo por las tinieblas. No se cumplió Colosenses 1:13. Usted fue trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo, del amado Hijo. Ese es un vivir que necesitamos ejercitar constantemente para que podamos entonces tener la realidad que sale de la verdad. Presentado eso, podemos seguir entonces moviéndonos en los demás capítulos para que nuestra mente no se quede solamente en las cosas objetivas. La verdad divina es absoluta. Aquí parece muy abstracto este título, pero ahora con lo que expliqué podemos tener la base. La verdad divina es absoluta y debemos ser absolutos en cuanto a la verdad y en cuanto a defender el hecho de que la verdad divina es absoluta. ¿Qué es eso de que la verdad divina es absoluta? Dios mismo habita en nosotros. Cristo, Él habitaba en Cristo como la plenitud de la divinidad. Toda la plenitud de la divinidad estaba en Cristo. Ahora el Dios triuno habita en nosotros como la realidad y como la verdad. Cuando habla aquí de la verdad divina absoluta, no está hablando de términos, no está hablando de conceptos, está hablando de Dios mismo como la realidad que está en nosotros. Y eso no se discute. Por eso en tercera de Juan 1:13 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu firmeza en la verdad. Vean eso. Testimonio
de tu firmeza en la verdad, de cómo enseñas la verdad, no, de cómo andas en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es un vivir. La verdad es Dios mismo corporificado, que se ha hecho ahora el Espíritu para estar dentro de nosotros, para que esa verdad se exprese y se viva en nosotros en contra de las tinieblas y en contra de la oscuridad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No es que andan en buenos conceptos, no es que andan en terminologías que son ciertas, sí también, pero es que ellos, la verdad se expresa, se vive, se manifiesta en sus actos, en su hablar, en su pensar. Todo expresa la verdad, que es Dios mismo. La realidad divina, especialmente tocante a la persona de Cristo, el Padre nos manda a andar en la realidad, es decir, en la verdad divina hecha real para nosotros, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, a fin de que honremos al Hijo como el Padre desea. ¿Cómo? En nuestro vivir, en nuestro vivir. Por eso este versículo que todos conocemos, no puedo entrar en él porque se nos iría toda la noche. Yo soy el camino, la realidad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino para que el hombre pueda entrar en Dios es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque ese camino es una persona. Y ese camino nos lleva y nos introduce al Padre. Ese camino, que es el Señor mismo, nos lleva al Padre, que es la dimensión del Padre. Pero ese camino, para llegar al Padre, necesita que la realidad, que es la verdad. Y la realidad, llegamos a la realidad porque se nos fue infundida la vida divina. Así que la vida divina nos entra en la realidad, y la realidad entonces viene a ser el camino, y ese camino nos entra en el disfrute de Dios el Padre. ¡Qué maravilla! Es un versículo espectacular. Todo eso es que una persona, que si aprendemos a entrar en ella y a disfrutarla, entonces podemos entrar en el camino, podemos entrar en la realidad, podemos disfrutar de la vida y podemos entrar al lugar santísimo donde está el Padre. ¡Qué maravilla! Así que estos son principios absolutos. Esto no tiene discusión, porque esto es una experiencia. Cuando dice, aunque parece algo filosófico, cuando dice que la verdad es algo absoluta, es que estamos hablando de nuestra experiencia con una persona, que es la realidad y la verdad de todas las cosas positivas de este universo. Así que no podemos poner nada en contra o que sustituya este principio. Dice, la verdad es el estándar único y debemos ponerlos del lado de la verdad para oponernos a nosotros mismos. Defender el hecho de que la verdad es absoluta es posible solo cuando somos librados de nosotros mismos. ¿Qué es nosotros mismos? Nuestro yo, nuestro hombre natural, nos saca de la realidad y nos entra entonces en la atmósfera del mundo. Por eso Juan 3 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque te sacan de la realidad. Si para nosotros la verdad no es algo absoluto, no conocemos a Dios ni conocemos la palabra de Dios. Y vuelvo y digo, no estoy hablando de conceptos filosóficos ni teológicos, estoy hablando de una experiencia. Si alguien viene a donde usted le dice, mira, Dios no existe. Bueno, no existe para ti, para mí existe. No, yo no creo en eso. Bueno, tú no crees en eso, pero esa es mi experiencia. O sea, eso no necesita discusión. Usted no se lo tiene que probar a nadie. No discuta a nadie que venga diciendo que Dios no existe, que le pruebe. No, usted no tiene que probar nada. Es un problema de Dios. Usted certifica
que Dios es real y usted está en la realidad de Dios, y esa es la verdad. Debemos honrar la verdad de Dios, tomar el camino de la verdad y no transigir de ninguna manera con respecto a la verdad. Pero la verdad es una persona, la cual disfrutamos. Y aquí entra los términos que estuve compartiendo. Deberíamos ser absolutos en cuanto a las verdades objetivas, así como las verdades subjetivas. Las verdades contenidas en la Biblia tienen tanto un aspecto objetivo como un aspecto subjetivo. Claro, el aspecto objetivo nos va a llevar entonces al aspecto subjetivo. Es decir, el aspecto objetivo es el logos. Es lo que usted puede leer, es lo que usted puede comprender, pero ese aspecto objetivo lo va a llevar al rema, que es el hablar de Dios personal y directo para usted. Así que necesitamos las doctrinas, necesitamos la revelación objetiva, necesitamos conocer lo que es el Dios triuno, necesitamos conocer lo que es la redención, lo que es la regeneración, lo que es la santificación, lo que es la glorificación. Necesitamos conocer todas esas verdades subjetivas, objetivas, pero eso tiene como fin que experimentemos cada una de esas cosas en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Las doctrinas objetivas tienen como fin las verdades objetivas, y las verdades subjetivas tienen como fin ¿qué? Producir la iglesia, que fue lo que hablamos la semana pasada. La realidad de la iglesia no es nada objetivo. La realidad de la iglesia es Cristo expresado en nosotros. Y esa es la verdad. El Señor desea recobrar las verdades subjetivas halladas en las Escrituras, en especial en el aspecto subjetivo de la verdad en cuanto al Dios triuno y la iglesia. Eso lo discutimos la semana pasada. Lamentablemente, muchas de las verdades subjetivas, cruciales en cuanto a la experiencia y el vivir Dios en nosotros, han sido enterradas. Pero en el recobro del Señor, estas verdades han sido resucitadas. Gloria al Señor, a fin de llegar a ser verdades recobradas y resucitadas. Verdades como la resurrección operando en nosotros. Verdades como la santificación que trabaja desde la cabeza operando en nosotros como la vida hasta que finalmente nuestro cuerpo se ha redimido y podemos entrar también en gloria. Muchas verdades maravillosas que han sido resucitadas. Muy buen término. Cuando damos testimonio a la verdad en la corriente o siglo de este mundo, somos uno con el Cristo victorioso en la lucha contra Satanás, el diablo, el padre de mentiras, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo que cegó los pensamientos de los incrédulos. Aquí de aquí en adelante dedica todo una presentación de lo que es el presente siglo. Y hemos hablado mucho de eso. Tocaremos algunos puntos. La naturaleza del diablo es una mentira y produce muerte y tinieblas. En las tinieblas hay falsedad, que es lo contrario ¿a qué? De la verdad. El diablo no ha permanecido de la verdad porque no hay verdad en él. Las tinieblas satánicas están en contra de la luz divina y la mentira satánica está en contra de la verdad divina. Tal como la verdad divina es la expresión de la luz divina, así también la mentira satánica es la expresión de las tinieblas satánicas. El Dios de este siglo es Satanás, el engañador. Príncipe de este presente siglo. Él domina el mundo de hoy y busca la adoración del hombre al cegar los pensamientos, las mentes de los incrédulos. Por eso dice, el mundo entero yace en el poder del maligno. Primera de Juan 5:19. Todo el sistema mundial satánico y las personas del mundo, la humanidad caída, yacen pasivamente bajo la mano usurpadora y manipuladora de Satanás, el maligno.
Cierta ocasión el hermano dice, el mundo está como cuando usted está en el quirófano y el cirujano lo anestesia a usted para operarlo. Usted no sabe lo que pasó hasta que abrió los ojos y dijo, ¿qué pasó? Bueno, hoy el mundo entero está en el quirófano, está adormecido y Satanás está trabajando y destruyendo la humanidad en ese adormecimiento. ¿Saben? De la misma manera que estamos hablando de la verdad y de la misma manera que estamos hablando de la urgencia de los santos que entren en el conocimiento de las verdades objetivas para que puedan penetrar en la realidad de las verdades subjetivas. Constantemente, desde que nos levantamos por la mañana, prendemos el radio, prendemos el televisor o prendemos una de muchas cosas modernas que hay ahora para oír las noticias. El hablar de Satanás comienza a operar. Y hay que estar con los ojos muy alertas de no ser cautivado y llevado dentro de esa atmósfera. Porque Satanás tiene su hablar 24/7 y tiene todos los medios a su disposición. Por eso me alegré mucho cuando los santos hicieron el trabajo del Radio Recobro Bogotá, porque nos estamos metiendo en los mismos medios que el enemigo tiene, pero estamos infundiendo la vida, la verdad a los santos, que tengan una alternativa a todo lo que hay. Es una pequeña voz, pero esa pequeña voz tiene fuerza, tiene fuerza. Este es un sistema muy terrible. Cualquier cosa que podamos hacer para que la verdad sea exhibida, hay que hacerlo. El sistema maligno, el reino de las tinieblas, fue juzgado cuando su príncipe Satanás fue echado fuera por medio de la crucifixión del Señor en la carne. Ese principio es bien importante. Satanás fue echado fuera. Él no tiene, en la iglesia, no tiene acceso a menos que usted se lo permita. Es como si usted tiene una casa bien cerrada, con muchos candados, y usted ve un individuo que lo va a asaltar y usted le abre la puerta. Pues claro que lo va a asaltar, pero usted le abrió la puerta. Nosotros le estamos abriendo la puerta al enemigo cuando él no tiene acceso ni derecho a entrar en la atmósfera de la luz, de la vida y de la realidad. El punto D1 dice, una era es una parte del mundo, el sistema satánico. La palabra corriente o siglo en Efesios 2:2 se refiere a la apariencia presente y moderna del sistema de Satanás, usado por él para usurpar y ocupar a la gente y alejarla de Dios y su propósito. La frase el presente siglo maligno en Gálatas 1:4 se refiere al mundo religioso, a la corriente religiosa del mundo. Si queremos dar testimonio a la verdad en el presente siglo, debemos obedecer el mandato dado por Pablo en Romanos 12:2. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Nuestra mente es la puerta que nos entra a las tinieblas o nos mantiene en la luz y la verdad absoluta, que es Dios mismo. Ser amoldado, conformado, equivale a adoptar una expresión externa que no proviene de nuestro interior ni representa, ni es representativa de nuestro ser interior como hijo regenerado de Dios. Por eso yo le decía a los jovencitos, el bautismo abre las puertas para que ustedes entren en la nueva dimensión fuera de las tinieblas, pero cuidado. Eso no evita que ustedes puedan volver otra vez. Tienen que cuidarse mucho de no regresar. Es lo mismo que está diciendo ahí a nosotros, porque nosotros estamos igualitos que ellos. Ahora, 20, 30, 40 años después, todavía estamos batallando con lo mismo. No deberíamos ser asimilados por el mundo
hasta tal punto que nosotros, los que hemos sido separados del mundo y apartados para Dios, volvamos a tener la misma imagen de este siglo. Ahí está. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente al permitir que el espíritu mezclado se extienda a nuestra mente. Esa es la verdad. Llegando a ser así el espíritu de la mente y haciendo que nuestra mente, parte emotiva y voluntad sean renovadas por un nuevo elemento que se forja en nuestro ser interior. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Estad pues firmes. Hay que estar firmes. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Pero no es con el conocimiento. Es con la experiencia de la verdad. Es con la realización de la verdad. Estar ceñidos con la verdad sirve al propósito de fortalecer todo nuestro ser. Decía en el estudio vida, vivir en la verdad debe ser como respirar. Debe ser algo espontáneo y constante, porque si no lo hacemos, morimos. ¿Y cómo sabemos que no estamos respirando? Por nuestro vivir, por nuestro hablar, por nuestros pensamientos, por nuestros gustos, nuestras debilidades. Ahí sabemos si estamos en la verdad o estamos en tinieblas. Podemos dar testimonio a la verdad divina porque conocemos la verdad al estar en el verdadero. Qué maravilloso ese versículo de 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer aquel que es verdadero. El verdadero. Pero mire qué hermoso. No solamente lo conocemos y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Ese es nuestro vivir, esa es nuestra atmósfera. A eso se refería el Señor. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Guárdalos del maligno, que no sean engañados por el maligno. Ellos pueden estar ahí como lo estoy yo, pero ellos no pertenecen a esa atmósfera. Estar en el Dios verdadero es estar en su Hijo Jesucristo, puesto que Jesucristo como Hijo de Dios es la misma corporificación de Dios. Estar en Él es estar en el verdadero Dios. Esto indica que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verdadero Dios y nosotros participamos del verdadero. Esa es la realidad. Esa es la verdad. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios genuino y real. En Juan 5:20 se habla 2 veces de aquel que es verdadero, el verdadero. Él es la verdad encarnada, personificada y ahora vivida en nosotros, en nuestro espíritu. La expresión el verdadero se refiere a que Dios llegue a ser subjetivo. Ahí entra el término subjetivo. Para nosotros, a que el Dios objetivo llegue a ser verdadero en nuestra vida y experiencia. En eso se refiere en conocer la verdad. Que Dios llegue a ser verdadero en nuestra vida y experiencia. El verdadero es la realidad divina. Conocer el verdadero significa conocer la realidad divina, el experimentar y disfrutar y poseer esta realidad. El versículo 20 indica que la realidad divina, la cual es Dios mismo, ha llegado a ser nuestra realidad en nuestra experiencia. El Dios que en otro tiempo era objetivo para nosotros ha llegado a ser nuestra realidad subjetiva. Ese es el objetivo de todos estos mensajes. Tomen esto como una introducción. Vamos a profundizar mucho más en los próximos 5 mensajes, pero ya a ustedes se les sirvió ahora un buen pedazo de lo que es la verdad y lo que es el objetivo de esta verdad. Debido a que conocemos al verdadero y al espíritu de verdad, y debido a que Cristo, la verdad, vive en nosotros y el Dios triuno opera en nosotros para hacernos Dios hombres, la reproducción de Cristo, el primer Dios hombre, podemos dar testimonio a la verdad, tal como el Señor mismo lo hizo cuando dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad
Oye mi voz. Finalizo con lo que terminé. Ya sabemos, Él es la verdad, Él es la realidad, y ahora vivir en la verdad es vivir en el verdadero y tener la expresión de la realidad en cada momento de nuestras vidas. Señor, gracias por esta palabra maravillosa. Ábrenos las escrituras, no como conocimiento, sino que esta verdad sea infundida, que esta persona sea infundida y que podamos permanecer en ti, en el verdadero, como la realidad, fuera de la tentación y fuera de ser amoldados a este siglo maligno. Guarda a los santos en Bogotá, guarda a las iglesias que nos visitan esta noche y guarda a tus iglesias en el mundo entero y manténnos en tu realidad, porque de lo contrario seremos iglesias sin contenido y tú no nos conocerás. Te amamos, Señor. Gracias por este tiempo. Amén.